La semana pasada estuve predicando a familias de pastores. Ahorita que comentaba que por primera vez, según yo, lo vi allí en Cabo Church. Su servidor pertenece a la Alianza de Pastores allí en Los Cabos y tuve el privilegio de la semana pasada compartirles algún mensaje. Pero cuando llegué allí a ese lugar donde había sido invitado, es un templo donde todo es madera, están comenzando, y el presidente Julián Maciel de la Alianza, cuando nosotros comenzamos, él fue el que estuvo al frente por algunos años, posteriormente es Juan Vázquez. Pero el hermano decía, ¿cuál es el motivo, cuál es el propósito de que nos reunamos, de que estemos aquí? Se refería al grupo. Y todo el mundo respondiendo, ¿no? El propósito es que nos edifiquemos, el propósito es que nos conozcamos, el propósito es que conozcamos más a Jesucristo. Y alabábamos a Dios porque detrás de cada pared de madera habían paredes ya de bloc. Una gran casa se iba construyendo o se va construyendo detrás de todo lo que es ahora madera. A donde llegamos vemos la mano de Dios trabajando, hermanos. A donde llegamos vemos que Dios está obrando de tal forma. En diciembre estuvimos aquí con nuestro hermano Eliseo, su esposa Brenda y por ahí otros hermanos. Y yo me gozaba al ver este lugar. Y al principio de esa reunión yo nunca me imaginé que iba a estar aquí predicándoles, exponiendo el consejo del Señor en esta mañana. Así es de que hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas, pero vamos a ir a la palabra. Yo quiero dejar un consejo en este momento. Le invito a abrir su Biblia allí en Josué, el capítulo número 6. Josué capítulo número 6. Voy a leerlos, los primeros versículos, y de allí partimos. Dice Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante de la arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaban bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Amados hermanos, iglesia, que el Señor ha plantado en este lugar, especialmente en esta colonia, el Señor nos ha llamado a que nosotros, como sus hijos, vayamos hacia adelante, no importando todo aquello que se interponga, no importando todo aquello que pueda llamarse en determinado momento estorbo, me está impidiendo, me está estorbando para que yo pueda avanzar, para que yo pueda arrancar como quisiera. Creo firmemente
que uno de los principales problemas que usted y yo podemos enfrentar no solamente son físicos, pudieran ser espirituales, pero creo firmemente que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede y que cual sea el problema, si tú le crees a Dios, no hay problema que no puedas vencer, en el nombre de Jesucristo. Toda persona que quiere tener un título tiene que estudiar antes. Toda persona que quiere vencer antes tiene que pelear. Toda persona que quiere tener victoria tiene que tener antes guerra. Y definitivamente en este párrafo el Señor nos está indicando algo maravilloso. La vida cristiana, escuche bien, iglesia, involucra desafíos, involucra conflictos, involucra emboscadas, muchas veces bajas entre los soldados. Pero tenemos al Dios Todopoderoso que va delante de nosotros como poderoso gigante. Creo que estos 20 años que Dios les concede, qué precioso es estar celebrando y están contagiando a todo el mundo, ¿verdad? Con la victoria que ustedes están viendo en el Señor. Y eso es maravilloso, que ese ánimo que tienen lo contagien a los demás. Pero yo creo firmemente que ese ánimo viene solamente del que le ha salvado a usted, del que me ha salvado a mí. El Dios de la gloria, Él está con nosotros y va con nosotros, como estamos viendo en este párrafo que estamos leyendo. Tenemos una guerra encarnizada, amados hermanos, amada iglesia. Es una guerra constante, una guerra que al diario tenemos que nosotros enfrentar. Y yo puedo describir, porque la Biblia así lo dice en esta mañana, que tenemos un enemigo. Se llama la carne, el mundo y Satanás. Dentro de nosotros tenemos un traidor, un enemigo. Alrededor de nosotros tenemos un enemigo acérrimo que está buscando a quien devorar, así es lo que dice la Biblia. Está buscando a quien destruir. Y amados hermanos, estamos en desventaja cuando hablamos del diablo, de Satanás, porque a él ni siquiera lo vemos. En muchas ocasiones él se presenta como ángel de luz, dice la palabra. Y cuando vamos allá a Efesios, el capítulo 2, versículos del 1 al 3, descubrimos que tal como estamos mencionando, existe la carne, está la carne, el mundo y Satanás. Nosotros necesitamos velar, estar firmes y ser constantes. Así como la nación de los cananitas estaban unidos, ¿sí?, a Dios, estaban obedeciendo aquí a el líder, al hombre de Dios. Pero como dice desde el Génesis, el capítulo 3, versículo 15, allí se hace la profecía de un enemigo, ¿sí? Habrá un conflicto, dice allí. Habrá un conflicto entre la semilla de la mujer y entre la semilla de Satanás. Y la Biblia nos muestra claramente ese conflicto. Y ese hilo va corriendo desde el Génesis hasta el final, cuando será vencido en el milenio, juntamente con nosotros. Entonces la Biblia es la guerra santa de Dios contra Satanás y contra el pecado. Repito, esto comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15, la guerra. Amados hermanos, si nosotros no ponemos cuidado y nos tomamos de la mano de Dios, vamos a perder la batalla. Necesitamos la ayuda de Dios, el socorro de Dios. Allí en Hebreos
quisiera que leamos lo que dice Hebreos 10. Enseguida vamos a estar en Romanos. Pero allí en Hebreos, el capítulo 10 dice lo siguiente, versículo 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Leo ahora Romanos, el capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Dice la palabra: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amados hermanos, qué precioso es saber que Satanás ha sido conquistado, y qué precioso saber que el día llegará cuando ya no tendrá más potestad sobre ninguno de nosotros. Hasta hoy no debemos dormir, como venimos comentando. Necesitamos velar y estar firmes para poder resistir contra las acechanzas del enemigo. Dice la Biblia que Él lo exhibió públicamente en Colosenses 2:15 en adelante, pero la cabeza de Satanás no ha sido todavía aplastada, según lo que leímos en Hebreos y en Romanos. Si nosotros, amados hermanos, eliminamos la parte militante, lo que a nosotros nos toca, entonces tendríamos que eliminar la cruz. Pero no, nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Muchos cristianos continúan creyendo que la vida cristiana es paz y amor, pero ignoramos la guerra que se ha desatado y que nosotros necesitamos estar velantes. El otro día, escuchando a cierta persona por lo que ella está viviendo, por lo que ella está pasando, cuando ya la escuché y comencé a aconsejarle, le preguntaba si ella estaba orando. Ella dice: pastor, voy a ser sincera. La verdad es que me he estado descuidando. Mi tiempo de oración realmente ha sido descuidado. Le digo: entonces, ¿cree usted que va a tener victoria cuando ha dejado de doblar sus rodillas? ¿Cuando ha dejado de clamar a Dios y pedirle ayuda, socorro, fortaleza en esos tiempos de angustia que usted está enfrentando? ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, se levantan en ocasiones sin ganas? ¿Cuántos de ustedes se levantan en ocasiones cansados? ¿Y cuántos han tenido pensamientos e incluso de suicidio? ¿Cuántos? Ahora, ¿de dónde viene todo eso? ¿O por qué llegaste a pensar eso? Estos pensamientos no pueden venir de Dios. El querer quitarte la vida. Estos pensamientos vienen de Satanás. Y Dios lo permite para que tú te levantes, para que tú te pongas en guerra. Dios lo está permitiendo para que tú veas que necesitas ahora, más que nunca, levantarte para orar y clamar al Señor, que Él venga en tu ayuda, que Él venga en tu socorro, que Él te dé entendimiento, e incluso en aquellas cosas que a veces no podemos entender. Y cuando tú comienzas a orar, te das cuenta que es la única forma, que es la única manera de elevarte de esa situación tan difícil. ¿Cuántas veces te pones de rodillas, mi hermano, mi hermana? Jóvenes, ¿cuántas veces se han puesto de rodillas? ¿Cuántas veces han clamado al Señor con todo su corazón?
Señor, ayúdame, esto no lo entiendo, no lo puedo enfrentar. Siento que esto me está arrastrando, me está llevando. Y por eso en muchas ocasiones encontramos que el cristiano no tiene una vida abundante, más bien tiene una vida de queja, de lamento, porque ha dejado de arrodillarse, de buscar al Señor de cerca, de clamar a Él. Tenemos que saber que Satanás es un experto en pintarnos cuadros grises, en pintarnos cuadros oscuros. Cada vez que tú abres el periódico o te dispones a escuchar un noticiero, ¿qué es lo que escuchas? Crímenes, secuestros, y todo es negativo. Todo es negativo. Nosotros debemos voltear nuestra mirada a Dios, poner nuestros ojos en Jesús. ¿Lo está descubriendo? Por ejemplo, allí en Hechos, el capítulo 20, versículo 28 al 29, Pablo advierte que hay lobos. Eso es lo que dice allí. Advierte Pablo que hay lobos. Y Efesios, por su parte, dice que nuestros enemigos son espirituales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Así dice Efesios. Y Pablo allí mismo a los Corintios, en segunda carta, los versículos 3 al 6 del capítulo 10, nos advierte y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. El Señor le ha provisto a usted de una armadura que usted debe de poner, que yo debo de poner. Nos la provee no para que la observemos, para que la contemplemos, sino para que la portemos. Según Efesios, el capítulo 6. No es contra carne, amada iglesia, no es contra carne. No es entonces mi vecino, pastor, no es mi primo, no es mi tío. Pues escuche lo que dice el Señor en esta hora. Déjeme decirle que el Señor nos escribe allí en San Mateo capítulo 12, versículos del 24 al 30. Satanás no puede dividirse a sí mismo. Y dice el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Me encanta la idea de ustedes, hermanos. Cuando están presentando a la gente, ¿verdad? Qué hermoso eso. Me hicieron sentir bien bonito. Qué hermoso eso. Está bien claro en la Biblia, el que conmigo no recoge, desparrama. Oh, amada iglesia, que el Señor nos bendiga, nos ayude a seguir uniendo, a seguir uniendo. En ese esfuerzo vamos a continuar todos, iglesia, así como contestan a su pastor. Solamente faltas tú. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. Entonces, sabemos perfectamente que la victoria de Israel sobre Jericó nos ilustra este tremendo principio que nosotros debemos de poner en práctica. Ánimo, iglesia, el Señor está con ustedes. La victoria es de ustedes, iglesia, casa de oración. Ya es de ustedes, está ganada. Qué hermoso es saber que no estamos solos. Esto es muy importante. Ya ganamos, iglesia. Ya ganamos. Esto es muy importante. Porque cuando vemos ahí en Josué, hermanos, el párrafo que ya leímos ahorita, ahora Jericó, dice el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba, ¿ni qué? Ni salía. Wow, nadie entraba, ¿ni qué?
ni salía. Amados hermanos, los escogidos de Dios, la nación santa que Dios había escogido, ¿quién podría vencerla? ¿Quién podría estar en contra y vencerlos si ellos le creían al Todopoderoso? Y exactamente lo mismo ocurre ahora, hermanos. Si ustedes le siguen creyendo al Señor, están blindados cuando obedecen al Señor, cuando siguen al Señor con todo su corazón. Estarán blindados contra los ataques del enemigo. Amada iglesia, vemos cómo el temor de Dios cayó sobre sus enemigos. Se apodera el temor de Dios sobre sus enemigos. Esa es la primera clave para la victoria. Dios puso temor sobre sus enemigos. ¿Se va dando cuenta de qué se trata? Y esto lo encontramos tanto en Éxodo capítulo 23, versículo 27, en Deuteronomio capítulo 2, versículo 25. Y son preciosos todos estos párrafos donde el Señor dice que Él ya había derrotado a sus enemigos. Y por eso, si nos apropiamos nosotros de esta preciosa promesa, ¿quién vendrá contra nosotros? Así se levanten una y otra vez contra nosotros, pero Dios ya nos ha dado la victoria. Dios les ha dado bendición, Dios les ha dado victoria a todos aquellos que le siguen, a todos aquellos que le sirven y que han decidido estar con Él. Iglesia, marchemos, marchemos, vayamos hacia adelante. Aquí el Señor me está diciendo que yo soy victorioso. Yo soy victorioso. Dígalo, iglesia, conmigo. Yo soy victorioso en el nombre de Jesús. Eso es lo que encuentro en la palabra una y otra vez. Amada iglesia, aquí este versículo está hablando del tiempo pasado. Yo he entregado ya a Jericó. Deuteronomio 7:23, Deuteronomio 11:25, Deuteronomio 32:30. Yo he entregado ya a sus enemigos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos enemigos podrías tener tú? ¿Cuántos enemigos son los que están haciéndote la guerra? Vamos a creerle al Señor. Vamos a decirle: Señor, me he parado sobre mis pies creyendo a tu promesa y voy a continuar hacia adelante. Voy a caminar por fe. Voy a caminar por fe. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Que las circunstancias y todo aquello que me rodea, que a veces se me hace un gigante, yo voy a creerle a Dios. No importa los Goliats. ¿Recuerdan a David? No importa. Aunque él era un inexperto, aunque él era pequeño, bueno, así dijeron, ¿verdad? De él. Pero no importaba. Aquel venía con jabalina, con lanza, pero él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nos debe de caracterizar ahora a nosotros. Que no le intimide los Goliats. ¿Qué importaba? ¿Cuántas ciudades? ¿Qué importaba? ¿Cuántos reyes? Según Josué, capítulo 7, versículos del 1 al 3. ¿Qué importaba? Si Dios estaba con ellos. ¿Saben qué? Esa ciudad estaba rodeada
de un muro de 5 metros. Y cuando vieron los espías, según Números, capítulo 13, es lo primero que miran. Y es lo primero que ven y por eso se desaniman y dicen, ¿cuándo? Era infranqueable aquello, militarmente hablando. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Se regresan porque miran que aquello es imposible. Amada iglesia, no seamos como aquellos hombres de Números capítulo 13. Creo que ahí es donde en ocasiones el cristiano comienza a desanimarse. Según Números 13. ¿Por qué? Porque empezaron a ver los gigantes, la muralla que medía 5 metros de espesor. O sea, ¿cómo? O sea, empiezan a clavar sus ojos en las cosas materiales y no en el Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que más estás observando, mi hermano, mi hermana? Iglesia en general, no pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo. Pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Permanezcamos con nuestra mirada en Él. Porque si tú pones la mirada en el mundo, en las circunstancias, te vas a desanimar. Y vas a llegar sin aliento. No vas a querer continuar. Yo no quiero ser como aquellos espías que se regresaron desanimados. Es imposible, decían ellos. Somos chiquititos. Se veían como hormigas, como langostas. Voy a decidir de aquí en adelante no poner mis ojos en las cosas de este mundo, en los problemas de este mundo. Voy a decidir permanecer poniendo mis ojos en Jesús. Qué maravilloso es encontrar que cuando Dios nos ha dado una promesa, Él siempre la está cumpliendo, día tras día está cumpliendo lo que Él ha escrito en este bendito libro. Pero nosotros en ocasiones nos olvidamos de la tremenda obra del Señor, de las tremendas bendiciones del Señor, de las tremendas promesas del Señor, que ahí están para todo aquel que las crea, para todo aquel que las viva. Su lucha, amada iglesia, no es contra carne, no es contra sangre. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ir al Señor para que nos siga conduciendo, para que nos siga dirigiendo en este mundo. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz. Y dice Isaías 41, no temas, mi mano te sostendrá. No tengas miedo, yo estoy contigo para ayudarte. Cuando vivimos bajo esa promesa, nosotros vamos a continuar, cual sea la situación. Nada nos va a detener porque confiamos en alguien más grande que cualquier problema. Dice la Biblia que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Lo cree, iglesia? Hemos recibido a Cristo para tener una vida abundante. Eso es lo que dice Juan 10:10. He recibido a Cristo. Este viernes en un grupo de discipulado, yo le comentaba al grupo que estábamos atendiendo en esa ocasión y les decía, hermanos,
Aquí dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, que Él nos ha dado una vida abundante, una vida plena. Él desea que usted viva así. Pero en ocasiones no lo vemos. Déjeme decirle que el temor es una de las armas más preferidas de Satanás. Y un cristiano con algún temor, ay, tengo miedo a la noche, le tengo pavor a las cucarachas, ay, yo no sé cuál sea el insecto, ¿no?, que a usted le espante, pero ¿cómo? ¿Por qué? Ay, tengo miedo a quedarme solo, tengo miedo a quedarme sin trabajo. Si tú te quedas viendo tus problemas, te vas a hundir. Te vas a hundir. Pero si tú ves la mano de Dios y todas sus promesas, te vas a levantar. Yo no soy para estar así. No puedo quedarme así, caído. El Señor me llama y yo debo de ser victorioso. No te dejaré, dice el Señor. No te desampararé. Comienza a levantarte, hermano. Hermana, comienza a levantarte. Escucha la palabra del Señor. Es importante lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, mi amado hermano. Lo terrenal es pasajero. ¿Cuántos han dejado a Dios por los trabajos? Todo lo terrenal te va a desilusionar un día. Nos va a atemorizar. Aquí el párrafo nos ilustra lo que nosotros tenemos que hacer. Nos está indicando paso por paso lo que tú tienes que seguir. Yo les he entregado, dice el párrafo. Tú puedes ahorita estar enfrentando algún problema. Yo no sé. ¿Será con su esposo? ¿Será un problema con su esposa? Tal vez con un hijo. Pero déjame decirte, lo que está pasando con tu hijo, o lo que está pasando con tu esposa, o con tu ex esposo, o en el trabajo, si tú te arrodillas y le dices: Señor, no puedo, pero solicito tu ayuda ahorita. Dice la Biblia que Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Amado hermano, Él quiere bendecirte y de antemano ya te ha bendecido. Es lo que dice 1 Corintios 15. Vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vamos avanzando. ¿Se ha puesto a pensar por qué los cristianos que cantan victoria y son victoriosos, por qué lo son? Y yo predico aquí, no les conozco, amada iglesia, pero un hermano escucha acá, otro hermano escucha acá, pero están escuchando exactamente el mismo mensaje. No hay diferencia. Y usted dice: bueno, ¿y por qué uno es tan victorioso, tan gozoso, siempre tan fogoso, y el otro está pero así arrastrando la cobija y vino a escuchar el mismo mensaje? ¿Sabe por qué? La diferencia está en que el hermano que está victorioso y gozoso y siempre alegre es porque sale y pone en práctica lo que escuchó. Por eso está victorioso siempre y siempre gozoso y no le tibia nada, ¿no?
no le ponen temor nada, porque él está obedeciendo al Señor, porque él está siguiendo al Señor. Esa es la gran diferencia, amada iglesia. ¿Quiere tener victoria? Obedezca al Señor, siga al Señor decididamente. ¿Quiere sonreír en medio de los problemas? Siga al Señor, tómelo en serio, no dude ni un momento, y verá, si no va a estar con una sonrisota también y decir: ya entiendo, con razón fulano de tal no para, ¿verdad? Con razón fulano de tal tiene fuerzas. En una ocasión yo nunca imaginé que cierta persona, en el momento en que le dieron la noticia que su padre había muerto, se pusiera con una actitud que yo me decepcioné y dije: caray, pero ¿dónde está lo demás que yo había visto en él? ¿Dónde está? Hermanos, nadie estamos exentos, ¿no es cierto?, de una noticia así. Pero cuando tú estás cerca del Señor, en ese momento tan difícil de tu vida, el Señor te va a seguir sosteniendo y vas a tener las fuerzas para continuar. No sabemos lo que puede pasar. Hay noticias en ocasiones muy desagradables, muy desalentadoras, pero cuando tú estás de Dios de la mano, en ese momento el Señor te va a seguir sosteniendo. Ánimo, iglesia. Mire qué hermoso cuando el Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Los cristianos que no son victoriosos son los que no tienen contacto ni con la palabra ni con la oración, ni con la iglesia. Vuelvo a decir esto: los cristianos que no son victoriosos son los que no tienen contacto con la palabra, ni contacto con la oración, ni contacto con la iglesia. Ok, de aquí en adelante haré mis arreglos, ¿no?, en mi programa. Voy a procurar estar más con la iglesia. Voy a procurar leer más la palabra. Voy a procurar estar más de rodillas. Si usted lee allí en Josué, hermanos, se le pidió día y noche. ¿Cuándo, iglesia? Día y noche. Otra vez dígalo, ¿cuándo? Día y noche. Así es, hermanos. Día y noche, día y noche. Que no se nos olvide entonces. Vamos a acercarnos al Señor como Él nos está pidiendo. Leerla, meditarla, masticarla, digerirla, apropiárnosla. Memorízala. Y verás los cambios que va a operar en ti. Porque esa es la clave según estos libros, hermanos, Deuteronomio, Josué. Y tú comenzarás a descubrir que nuevas fuerzas tendrás. Caminarás y no te cansarás. Correrás y no te fatigarás. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Aquí están las promesas. Aquí están las promesas. ¿Cuántas hay? Pues los expertos dicen que hay 8,000 promesas, imagínense. ¿Cuántas tiene usted guardadas? ¿De cuántas se agarra? Cuando viene el problema, inmediatamente viene la palabra. Cuando está usted impregnado de ella, inmediatamente se acuerda, el Espíritu Santo le lleva a la palabra adecuada. Y si se tiene que acercar a alguien para darle ánimo, ahí va a tener la palabra usted. En el momento preciso tendrá la palabra adecuada que necesita su hermano, su familiar, su compañero de trabajo. Quiero terminar con esto, iglesia. Las instrucciones de Dios fueron clave aquí.
definitivamente, hermanos. Para la victoria del pueblo de Israel contra los cananitas fueron clave seguir al pie de la letra las instrucciones que el Señor les dijo. Yo le preguntaría ahorita, si estamos siguiendo las instrucciones, a veces las que consideramos menos, por decir así. Pongo un ejemplo muy sencillo, muy simple. Pero a la mujer el Señor le dice que estén sujetas a sus maridos. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Pero la hermana dice, no, yo no me voy a sujetar. Yo sé que estamos en un tiempo donde hay muchísimo todavía machismo. Y claro que no voy a decir que te sujetes a una persona que es un hombre tan rudo, tan cruel, tan despiadado, claro. Pero en cierta ocasión alguien dijo, pastor, yo no puedo quedarme callada. Y la Biblia dice, sin palabras. Pedro así lo dice, capítulo 3, ¿no? No, es que yo tengo que decirle sus verdades. Ya cuando nosotros alteramos el orden divino, hermanos, ¿cómo se va a lograr la victoria? Puede haber otros ejemplos por ahí, pero ese sería uno que deberíamos considerar. A los hijos, ¿qué es lo que le dice según Efesios? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y dice allí que si los obedeces, largura de días, ¿qué? Y años de vida y paz te aumentará. O sea, es un mandamiento con promesa. La palabra no dice, hijos, si su papá es afable, si su mamá es buena. El Señor sí da el mandamiento así, ¿no? Obedézcanlos. Y en cierta ocasión escuchaba a un hermano que me hizo llorar su testimonio, precisamente procurando obedecer la palabra de Dios. Allí donde dice, hijos, obedezcan a sus padres. Aquel hombre, ya cristiano, predicador, terminaba de dar la predicación, la plática, y se iba a ver a su mamá. Y en una ocasión invita a alguien. Ven, sígueme. ¿Pero a dónde vamos, pastor? Tú sígueme, quiero que me acompañes. Y aquel hombre se fue y siguió al pastor que lo invitó. Y resulta que no podía creer el hermano invitado. ¿Dónde se estacionó? Oye, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tú sígueme. ¿Sabe a dónde se metió el pastor? Con un lunch a la zona de prostitución. Ahí se metió. Allí estaba su mamá, de aquel que predicaba. Oye, pero ¿qué vienes a hacer acá? Tú no debes de estar acá. Y él fue y abrazó a su mamá. Mamá, te amo. Te traigo este lunch. Y la mamá, pero sin unas palabras. Y el que había sido invitado dice, yo me sentía tan incómodo. Pero cuando este hombre estaba haciendo eso, no solamente una vez, una y otra y otra y otra y otra. Y la mamá lo maltrataba, lo maltrataba. Esa mujer, hermanos, llegó el momento en que el Señor la quebrantó. En cierta campaña evangelística la invitaron, ella salió de allá donde se la vivía y llegó. Y esa mujer creyó en Jesucristo. ¿Sabe qué hace ahora esa mujer? Que se prostituía. Ahora es una misionera. Por una persona que se atrevió a seguir el mandamiento de Dios al pie de la letra.
como el Señor nos está diciendo. Déjeme decirle que las estrategias que Dios nos da son perfectas. Él no se equivoca, aun cuando en nuestra mente tan finita no nos quepan. Pero cuando usted las acepta y las lleva a cabo en el orden que Dios nos ha dado, el Señor te levanta y te da la victoria. Eso está comprobadísimo. Iglesia amada de Dios, el Señor les ha bendecido de una forma extraordinaria. Yo no sé si en este momento usted ha pensado ahí en su corazón, el Señor le ha dicho, le ha hablado, que en cierto aspecto de su vida aún le falta algo. Quiere que haya victoria, quiere levantarse. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere una vida plena? ¿Quiere una vida abundante? Es posible, porque el Señor ya lo ha hecho por usted. Ahora créale, abrace las promesas del Señor sin titubeos, permanezca en ellas. Aun cuando en su mente finita no le parecen congruentes, abrácelas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Búsquelo a Él primero, no el trabajo. A Él, porque este es el sentido de la palabra. Y cuando usted logre entenderlo y practicarlo, usted va a ver una vida en abundancia verdadera, una vida plena, una vida que va de triunfo en triunfo. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por estos 20 años que tú les concedes a nuestra amada iglesia, Casa de Oración. Sin duda, Señor, han sido años de lágrimas, han sido años de retos, de desafíos, pero sin duda que tú has estado con ellos, que tú les has prosperado, les has bendecido, has puesto visión en sus pastores. Padre, en esta hora, a través de tu palabra, tú nos has hablado, Señor, y de alguna manera tu Espíritu Santo ha estado tocando cada corazón, cada vida aquí presente, haciéndonos un examen en nuestra vida. El enemigo que haya, cual sea, no importando si es un gigante, mi amado hermano, mi amada hermana, no dudes en ningún momento de tu Dios, de aquel que te salvó. Yo te animo a que cualquiera que sea tu enemigo, en este momento tú te decidas a andar en victoria, y no más un cristiano derrotado, un cristiano desanimado, sino un cristiano que le cree a Dios, sino un cristiano que abraza sus promesas y que vive una vida en abundancia. Yo te animo, si hay algo que tienes que confesar, ponte ahí de pie, mi hermano, no te dé pena. Si yo estuviese allí sentado, yo lo haría, me pondría de pie, porque siempre hay algo que está impidiendo que yo me acerque más a Dios. Siempre hay algo que está estorbando, y cuando nosotros somos humildes y sinceros y le confesamos a Dios, llegamos a Él,
nos arrepentimos, dice su palabra que Él nos perdona. Amada iglesia, te esperan muchos años por delante. Y yo quiero orar que Dios siga guardándoles como iglesia. Desde un corazón, partiendo desde un corazón limpio, desde un corazón dispuesto. Dile: allí en tu lugar, Padre, aquí estoy. Cual sea tu lucha, cual sea tu batalla, Padre, aquí estoy. Me levanto en tu nombre. En mi vida ya no más hay gigantes, y si los hay, te tengo a ti. Que eres mayor que el que está en el mundo. Entiendo que mi lucha es contra seres espirituales de maldad, no es contra carne y sangre, pero aquí estoy en el nombre de Cristo. Hago mía la victoria. Desecho el miedo, desecho el temor, porque en ti, Señor, soy más que vencedor. Ánimo, iglesia. Él está aquí escuchando tu oración. Él está aquí atendiendo a tu necesidad. Créele. Oh Señor, aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos, tus hijas. Tú conoces, Señor, sus corazones. Y a cada uno que ha reconocido en esta mañana su falta, Señor, perdona. Perdona, Señor, cada pecado. Yo mismo, Señor, perdóname. Perdóname, límpiame. Quiero ser un instrumento que tú uses para tu honra y gloria. Guarda a mi hermano Eliseo, a su esposa Brenda, a sus pequeños, pequeñas, Señor. Guarda siempre este hogar. Guarda siempre a tus siervos. Que siempre tengan la fuerza, el vigor, la visión, Señor, para conducir a tu pueblo. Te bendecimos, Dios, por atender a nuestras súplicas. Y gracias por todo lo que nos has dado y también por todo aquello que nos darás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.